Buenas noches. Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arruga, técnico del Sportivo Trinidense. Buenas noches, José. Bueno, asumo que todavía la calentura de no haber conseguido los 3 puntos el día de hoy está a 1000, pero dentro de todo, ¿qué valor se le da a este empate, a este punto que quizás ahora mismo no sirva mucho, pero a la larga quizás sí puede aportar algo? Y futbolísticamente, aparte del gol, ¿qué faltó para que tu equipo gane? Bueno, lastimosamente queríamos ganar, ¿verdad? Yo creo que nos faltó un poquitito de paciencia, inclusive un poco de inteligencia, de madurez, ¿verdad? Que en esa jugada que cometemos la falta para el empate de Nacional, yo creo que se iba a presentar de otra forma el segundo tiempo, ¿verdad? Yéndote con la ventaja donde Nacional iba a tener que salir un poquito más. En el segundo tiempo nos faltó esa paciencia de ocupar mejor los espacios. Tuvimos ocasiones, tomar mejores decisiones, no tuvimos mucho, pero creo que nos faltó eso, ¿verdad? Lastimosamente, yo creo que hoy, inclusive cuando estábamos 11 contra 11, tuvimos el control del partido. Y después nos ganó un poquitito los nervios, ¿verdad? Tratar de ocupar más adelante, pisar, acorralar un poquito más, tener un poquito más de paciencia en las pocas posibilidades, porque el Nacional se cerró bastante bien también. Y bueno, no tuvimos no tuvimos certero en esa parte, ¿verdad? Que yo creo que tuvimos 2 o 3 ahí que podíamos tomar mejor decisión y podíamos haber convertido. Profesor Germán Tillo para Fútbol de lo Grande de Radio Monumental. La inclusión hoy en el equipo titular de Armando Ruiz Díaz lo venía haciendo, o por lo menos era usado frecuentemente también Fabricio Baruja. ¿A qué se debió esa decisión? Si nos puede dar detalles acerca de lo de Ruiz Díaz como lateral. Bueno, lo de Ruiz Díaz es también por las bajas que estamos teniendo, ¿verdad? Venía entrenando bastante bien, sabíamos el potencial del juego aéreo de Nacional. Entonces optamos para tener un poquito más de estatura. Yo creo que lo hizo bastante bien hasta que, bueno, pues llegó también el cansancio de atacar y ahí volvimos a meter Baruja, pero fue nada más también para cuidar un poco el detalle de los jugadores altos que tiene Nacional. José, acá Tony Rodríguez de la tribu 1120. Vimos que con los cambios que hiciste en el segundo tiempo, con la presencia de Maná en el ataque, estaba buscando una claridad por el sector derecho, y más allá que el equipo intentó bastante, la defensa cerrada Nacional también le impidió llegar con claridad hacia el arco de Kili Rojas. Aparte de eso, ¿qué le faltó a tu equipo para quedarse con los 3 puntos en casa esta noche? Bueno, yo creo que jugadas puntuales, ¿verdad? Esa primera falta del primer tiempo yo creo que cambió mucho también, ¿verdad? De ahí viene el gol, una jugada donde Nacional iba a retroceder, no era una jugada peligrosa y cometemos esa falta al término del primer tiempo, ¿verdad? Porque si nos íbamos con el 1-0 podíamos estar más tranquilos de manejar, invitarle un poco a salir más a Nacional. Yo creo que se iba a dar otro partido. Y bueno, en el segundo tiempo posicionarnos un poquito más alto, ¿verdad? Tratar de tener esa paciencia, de acorralar un poquito más y tomar mejores decisiones por ahí en ese tramo final que tuvimos, ¿verdad? Yo creo que más bien va por eso, ¿verdad? La importancia del primer gol de Nacional, del empate, ¿verdad? Que cambió mucho, porque uno cuando empata está entre 10, bueno, trabaja mejor en la zona defensiva a estar perdiendo un partido, ¿verdad? Y después esa paciencia, a veces descendíamos mucho donde teníamos que tratar, porque llegábamos bien hasta 3/4, hasta el fondo, y muchas veces necesitábamos más gente en el área, tratar de buscar los espacios, ¿verdad? Tener esa paciencia, que cosa que por ahí nos costó un poquito, porque la verdad que Nacional se cerró bastante bien también. Profe, buenas noches. Ernesto Jimena para Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Estaba hablando ahora qué le faltó a su equipo. Yo le hago una consulta de qué rescata de este empate, qué rescata de lo positivo de su equipo en este empate. ¿Y para cuántos días más tienen Néstor Camacho y algunos jugadores tocados para su equipo, profe? No, y la verdad es que se rescata el esfuerzo, ¿verdad? Porque Nacional es un equipo duro, 11 contra 11, yo creo que se plasmó bastante bien la idea de juego. Hicimos el gol, yo creo que no nos estaba generando Nacional sacando esa falta que cometimos, y bueno, rescatar el punto y volver a sumar a 3 en el clásico, que para que sirva este punto tenemos que volver a la victoria para no alejarnos mucho también de la punta, ¿verdad? Y Néstor ya esta semana está volviendo para entrenar normal, ¿verdad? Estaba con una molestia en la pantorrilla.
y bueno, no lo quisimos arriesgar tampoco y esta semana yo creo que ella va a volver al entrenamiento normal. José, una última de mi parte, preguntarte puntualmente cómo está Joel Román. Bastante tiempo él estuvo al margen de todo tipo de actividad y estaba volviendo, vimos que está en la banca de expectativas. ¿Cómo ya está él, por lo menos deportivamente, políticamente hablando? No, Cuca está bastante bien, la verdad que ya prácticamente el 90%, de por ahí le estaba con un poco de miedo al meter la pierna y todo eso, y que con los entrenamientos se está sacando eso, ¿verdad? Yo creo que en cualquier momento va a hacer la vuelta. Ya jugó en reserva, convirtió goles, jugó bastante bien, está entrenando bastante bien y bueno, yo creo que en cualquier momento Cuca volvería ya a estar otra vez con minutos en la primera. Damos por finalizada la conferencia.